¿Alguna vez escuchaste hablar de Nauru? Probablemente no. Y no es casualidad. Es el país menos visitado del mundo. Entran menos de 200 turistas al año. Hay más gente en la fila de un banco un lunes a la mañana que en este país en toda una semana. Pero lo más fuerte no es eso. Nauru es también el país más obeso del planeta y el que más fuma por persona. Es como si la isla entera estuviese atrapada en una especie de reality oscuro del que nadie puede salir. Ahora bien, ¿cómo llegaron a eso? Hace unos años, esta isla diminuta en el medio del Pacífico era uno de los países más ricos del mundo en términos de ingreso per cápita. Sí, escuchaste bien, más rico que Estados Unidos, que Suiza, que Noruega. ¿La razón? El guano. O sea, dicho de una forma que todos entiendan, la caca de pájaro fosilizada, o lo que conocemos como fosfato. Eso era oro puro para la agricultura moderna. Durante décadas exportaron toneladas de ese recurso al mundo entero. Y claro, la plata les llovía. Imagínate esto, educación gratis, salud gratis, transporte gratis y encima cero impuestos. Hasta incluso se veían policías comprando Lamborghinis. Y como no entraban en el auto porque eran obesos, lo dejaban ahí tirado como si fuesen un par de hojotas viejas. A ese punto. Una locura. Pero el problema no fue hacerse ricos. El problema fue no pensar a futuro. Como sí hicieron los países de Oriente Medio, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, en no depender 100% del petróleo. Nauru no invirtió en educación, no desarrolló nuevas industrias, no diversificó. Creyeron que el fosfato iba a durar para siempre. Y cuando se terminó, no tenían nada. Solo una isla destruida, sin vegetación, con un suelo tan ácido que no crece ni una planta. Y una población que se acostumbró al consumo fácil, a la comida importada, a no moverse para nada. Hoy Nauru es una tragedia silenciosa, una advertencia que nadie quiere escuchar. Y en este video te voy a contar todo: la riqueza repentina, la decadencia, el desastre ecológico, los escándalos internacionales y los secretos que este país no quiere que sepas. Y puede que este video me traiga problemas, porque lo que te voy a contar son cosas que el gobierno de Nauru quiere ocultar. Pero como no pienso viajar hasta ahí, me da exactamente igual. Vos merecés saber la verdad. Para Pato Bonato. Así que quédate hasta el final, porque después vas a entender que el mensaje que nos deja todo esto es una lección para toda la humanidad. Nauru mide apenas 21 kilómetros cuadrados. En auto lo recorres por completo en menos de 20 minutos. Solo hay una ruta que da vuelta a toda la isla. Y cada vuelta termina donde empezó. Es decir, un loop perfecto. Y al mismo tiempo, una metáfora trágica de lo que pasa ahí. Un país que no avanza, que gira en círculos, que no sabe a dónde ir. Pero lo más increíble es cómo lograron destruir casi el 80% del territorio con la extracción masiva de fosfato. Imagínate un paisaje lunar, cráteres, picos de roca afilada, un terreno tan inhóspito que no sirve ni para construir ni para cultivar. El país se quedó sin recursos, sin tierra y sin futuro. Todo por una sola cosa: la codicia. Hoy el 97% de los hombres y el 94% de las mujeres están con sobrepeso u obesidad. No por genética, no por cultura, sino por comida chatarra, por no tener otra opción. Como no pueden cultivar nada en la isla, dependen completamente de alimentos procesados importados de Australia. Latas, conservas, productos que allá no los consume ni el perro, pero que acá son el menú diario. Y si querés comer sano, si por ejemplo te querés comprar una sandía, $60. Un coliflor, $18. Comer sano es un lujo en este país. Y mientras tanto la gente se muere de diabetes, de enfermedades cardiovasculares o se queda sin piernas por las amputaciones. En un país de 14.000 personas hay campañas constantes contra el tabaquismo y la obesidad. Pero nada cambia, porque no es un problema de concientización. Es un problema estructural. Es un país sin tierra fértil, sin industria, sin empleo real. Muchas personas no eligieron engordar. No les quedó otra con las cartas que tenían. Y a todo esto, el gobierno lo sabe. Pero no es solo la obesidad lo que llama la atención en esta isla. Nauru también tiene el récord del país con el mayor consumo de cigarrillos por habitante del mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, si es que nos podemos fiar porque sabemos que todo eso está manipulado, prácticamente 1 de cada 2 personas mayores de 15 años fuma a diario. Y eso no es solo una estadística, lo ves en todos lados, en las calles, en las casas, en los comercios. Fumar acá no es un hábito, es una cultura. Es como si el cigarrillo se hubiese convertido en una especie de refugio frente al vacío, frente al aburrimiento y a la falta de futuro. Y cuando sumás tabaquismo extremo, más obesidad generalizada,
El resultado es un cóctel explosivo que explica por qué la esperanza de vida en Nauru no llega ni a los 65 años. Por otro lado, ¿sabías que Nauru llegó a ser uno de los principales destinos de lavado de dinero del mundo? Nauru, durante los años 90, mientras vos estabas yendo al colegio o mirando dibujitos, o incluso muchos de ustedes todavía no habían nacido, Nauru ya estaba lavando miles de millones de dólares. En los años 90 emitieron más de 400 licencias bancarias a mafias rusas, a cárteles de droga y organizaciones criminales como Al-Qaeda. ¿Por qué? Muy fácil, no pedían requisitos, no había sucursales, no había balances, no había absolutamente nada. Solo pagabas y listo. A tal punto que Rusia llegó a lavar más de 70.000 millones de dólares a través de sus bancos fantasma. Un sistema donde no tenías que registrar transacciones, no tenías que mostrar balances ni rendirle cuentas a nadie. Un paraíso perfecto para lavar plata sucia sin que nadie se entere. Pero claro, como siempre pasa con estas historias, todo se derrumbó. Vinieron las sanciones internacionales, el sistema colapsó, el Banco Central de Nauru quebró y terminaron vendiendo todas las propiedades que habían comprado por el mundo. Porque claro, como te imaginarás, con esa plata compraron de todo. Torres en Australia, hoteles en Hawái, edificios en Estados Unidos, hasta incluso un rascacielos en Melbourne. Pero la fiesta le duró poco, porque no había control, no había planificación, no había cabeza, solo había exceso. Y cuando todo eso desapareció, quedó lo que ves hoy. Un país destruido, dependiente de la ayuda extranjera, con una población enferma, sin recursos naturales, sin soberanía real. Y cuando eso se les vino abajo, intentaron sobrevivir como pudieron, alquilando su isla como cárcel. Sí, alquilaron su territorio como si fuese una cárcel. Australia les pagaba millones de dólares cada año por recibir los inmigrantes ilegales en centros de detención completamente inhumanos. Ahí llegaban refugiados de Irak, de Irán, de Afganistán y los encerraban durante años abajo del sol. Obviamente sin agua potable, sin educación médica, sin ningún futuro. ¿Y sabés cuánto cobraba Nauru por cada uno de ellos? $500,000 al año. Un negocio millonario con vidas humanas. Pero claro, si googleás, eso no lo vas a ver en las fotos paradisíacas que ves de este lugar. Pero está ahí. Nauru es la prueba de que riqueza sin visión, sin preparación, sin cultura del esfuerzo, no sirve para nada. Lo que pasó en Nauru es un espejo de lo que puede pasarle a cualquier país, a cualquier familia, a cualquier persona. Y todavía falta algo peor. Hay algo que pasa desapercibido cuando hablamos de Nauru, pero que para mí es clave. La pérdida total de autosuficiencia. En menos de un siglo pasaron de ser una isla autosustentable a una que no puede producir ni su propia comida, ni generar sus propios recursos, ni tomar una sola decisión sin depender de otros países. Y todo esto no pasó porque eran pobres, pasó después de haber sido millonarios. En los años 70, Nauru tenía uno de los PBI per cápita más altos del mundo, pero nadie planificó nada, nadie pensó a largo plazo, se compraron autos de lujo, propiedades en el exterior, se construyeron mansiones y tiraron todo por la borda. Hoy hay cementerios de autos abandonados, Cadillacs, Land Rover, Jeeps, todos oxidados, no sirven para nada, como si el tiempo se hubiese detenido. Y en parte lo hizo. Muchos de los que crecieron en ese entorno de abundancia nunca desarrollaron la cultura de trabajo ni la necesidad de progresar. El dinero fácil destruyó generaciones enteras y el resultado es un país atrapado entre el pasado y la desesperación. Pero si hay algo que me quedó claro cuando hacía esta investigación, después de haber viajado por más de 50 países, es que este caso de Nauru no es la excepción. Es lo que pasa cuando un país o una persona, porque siempre a los países lo podemos comparar con las personas, además de que los países están hechos por personas y cada país tiene el país que merece porque al país lo hace su gente, esto es lo que pasa cuando un país o una persona vive sin una estrategia, sin planificación. Muchas personas, al igual que muchos países, viven sin esa visión a largo plazo. Y es por eso que yo fui creando en principio para mi vida, pero hoy en día lo comparto con todos ustedes, mi base de datos. Si vos buscás por internet, la mayoría de rankings, de informes sobre países, están todos manipulados para que cumplan con las agendas, bajándote lo que ellos quieren que vos sepas. La base de datos que yo fui creando no es una guía turística o un resumen de algunos blogs que yo saqué de YouTube. Es el resultado de años de investigación, de experiencias reales, de errores que he cometido, de cosas que nadie te cuenta, que yo todo lo fui cargando ahí. Al principio era un Excel, ahora se mudó a un Notion de una mejor manera. Está todo organizado por países,
por ciudades, por categoría, por estilo de vida, por clima, por atracciones por hacer. Nadie tiene algo así. No hablo de habla hispana. En el mundo nadie tiene una base de datos como la que yo te estoy por compartir. A lo largo de estos años viajando he ido compartiendo el laboratorio, que es el método que yo he usado para elegir los países. He compartido la biblioteca migratoria, que es donde vos podías encontrar muchas formas para emigrar a distintos países, pero nunca te había compartido toda mi base de datos como tal. Esta es la primera vez que yo lo estoy haciendo. Encima, como me apasiona a mí investigar y buscar información y ir poniendo, siempre fui un apasionado de las estadísticas, los rankings de la base de datos y demás, cada semana que pasa le voy agregando cosas. Si querés acceder, te dejo el link con más información en la descripción en el comentario fijado. Aprovecha a acceder ahora porque no voy a poder sostener este precio por mucho tiempo. Volviendo a Nauru, ¿sabías que todavía siguen sacando fosfato? A pequeña escala, pero sí, todavía no aprendieron nada. Literalmente están cavando su propia tumba. Hay zonas del país donde no se puede vivir, donde el terreno está tan destruido que es inhabitable. Por lo tanto, la gente se aglomera toda en 4 kilómetros cuadrados. Y claro, las tensiones aumentan, los recursos se agotan y la frustración crece. Cuando se habla del colapso de un país, muchos piensan en guerras, en invasiones, en catástrofes naturales, pero a veces el colapso es silencioso, es invisible y mucho más peligroso porque no lo ves venir hasta que es demasiado tarde. Y todavía no te conté lo más oscuro, lo que de verdad quieren ocultar. Pero antes de ir a lo más oscuro hay un detalle que ya de por sí te hace entender cómo este país llegó a este punto. Nauru no tiene capital. ¿Escuchaste bien? De hecho, si buscas sobre este tema, vas a ver que no hay una ciudad oficialmente reconocida como capital. Todo se maneja dentro de un distrito llamado Yaren, que parece más un barrio que un centro administrativo nacional. Ahí está el parlamento, la policía, el aeropuerto y algunas cosas más. Es tan chico que podés cruzarlo caminando en minutos. Y en ese mismo distrito es donde vas a ver una de las imágenes más bizarras. Una pista de aterrizaje cruzando la calle principal. Literalmente los autos frenan para que aterrice un avión. Todo es tan precario que sentís que estás en una especie de experimento fallido. Y no es que el país esté en ruinas porque le faltó ayuda. De hecho, si te fijas en la historia reciente, vas a ver que Australia les mandó cientos de millones de dólares para que acepten campos de refugiados, como te comenté antes. ¿Te imaginas lo que significa que un país venda su territorio para encerrar gente a la que nadie quiere? Eso te dice todo. El gobierno ganaba $500,000 por cada refugiado, no para ayudarlo, sino para retenerlo, sino para esconderlo, para evitar que volviera a Australia. Es de las cosas más oscuras y menos contadas de la política migratoria global. Y como era de esperar, de recibir a toda esa gente que no viene de comportarse bien en Australia, se convirtieron en una pesadilla. Suicidios, enfermedades, violencia, niños creciendo en condiciones infrahumanas. Y lo peor de todo es que hoy casi no hay rastros de esos campos. O los cerraron, o los taparon, o los ocultaron. Pero el daño quedó, más allá de que si les preguntas a los locales, nadie te dice nada, tratan de no hablar de ese tema. Es decir, hacen como que acá no pasó nada. Encima, como si no hubiese sido suficiente destruir su propia tierra por la codicia de vender más fosfato, ahora están por repetir el mismo patrón. ¿Sabés qué están planeando? Minería submarina. Sí, ahora quieren extraer del océano minerales raros para después venderlos masivamente como hicieron antes con el fosfato. ¿Te suena sostenible eso? Porque para mí no. La empresa que los apoya es canadiense y lo que buscan son nódulos polimetálicos, es decir, bolitas de metales como cobalto, níquel, cobre, que demoran millones de años en formarse para poder después venderlos. Si extraen eso en masa, pueden cambiar el ecosistema marino para siempre. Y por si fuese poco, eso no solo pone en riesgo la vida marina, también pone en peligro la capacidad del océano para absorber carbono. O sea, acelera el cambio climático. Todo por una nueva promesa de riqueza que, como ya hemos visto, no saben administrar. Es la misma historia que se repite una y otra vez. Y te preguntarás, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué un país que ha llegado a tocar el cielo con las manos está cavando cada vez más profundo? Porque no entendieron que la verdadera riqueza no está en lo que extraes, sino en lo que sabes, en cómo te organizás con lo que tenés. Una de las frases que siempre digo es: lo importante no es las cartas que te toca, sino cómo jugar. Es decir, tratar de hacer lo mejor que puedas con lo que tenés donde estás. Sin estrategia, sin visión, sin educación, todo se fuma. Y hay un detalle que muchos ni se imaginan, y es que en Nauru prácticamente no hay dinero circulando. Hay un solo banco en todo el país y muchas veces ni siquiera tiene efectivo. Los cajeros están vacíos. La mayoría de la gente vive con lo que tiene en el bolsillo, si es que tiene algo. Para que te hagas una idea, en todo el país no hay ni un solo cine. El país funciona con efectivo traído desde Australia, pero llega cada tanto y si justo no hay un vuelo o un barco que llega, se complica. Esto genera un sistema económico ultra precario.
casi diría informal. Los locales se las ingenian para intercambiar bienes, para hacer favores o simplemente dejar de consumir. Porque si no hay efectivo, no hay comercio, así de simple. Esto afecta a todo, desde el abastecimiento de productos básicos hasta los servicios más simples. Imagínate que querés comprar frutas o verduras frescas y no hay. Tenés que esperar al próximo cargamento que puede demorar semanas. Y cuando llegan, los precios son absurdos. Como si eso fuese poco, el clima extremo, el aislamiento total y la falta de recursos naturales convirtieron a Nauru en una isla completamente dependiente del exterior. Sin ayuda internacional, el país no sobrevive. Dependen de Australia para todo, desde la infraestructura hasta el agua potable. Porque hasta el agua la tienen que producir en plantas desalinizadoras porque no hay ni ríos ni lagos. La gente vive en una mezcla de resignación y rutina. La juventud no ve futuro. No hay universidades, no hay industrias, no hay posibilidades reales de desarrollo. El sueño de muchos es simplemente irse, pero no puede, porque salir de Nauru cuesta caro y no todos tienen cómo hacerlo. Y quizás lo más triste de todo esto es que Nauru no fue víctima de una catástrofe natural, ni de una guerra, ni de una invasión. Fue víctima de sí misma, de la avaricia, de la falta de planificación, de la corrupción y del cortoplacismo. Todo lo que alguna vez tuvieron, lo quemaron y hoy están pagando las consecuencias. No te olvides de suscribirte a este canal y activar las notificaciones, así no te perdés futuros videos hablando de este tipo de cosas que nadie te cuenta sobre los demás países. Antes de irme te quiero dejar con este video, donde te comenté por qué Omán no quiere saber nada con parecerse a Dubái. Entérate de lo que estoy hablando y lo que está planeando este país del que muy poca gente habla. Te veo ahí la seguimos. Nos fuimos, ¿qué hecho?